A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. Tenemos nuevamente el gusto de contar con un amigo de la casa, un experto tributario en el ámbito local y en el ámbito internacional. Nelson Morales, socio de impuestos de una de las principales firmas de auditoría y consultoría del país, como es BDO. Mi querido Nelson, qué lindo tenerte otra vez. Esta es tu casa y definitivamente para mí siempre, pero siempre conversar contigo es un privilegio por tu lenguaje didáctico y sobre todo, yo siempre digo, por ese don de gente que tienes. Eres una persona muy, muy chévere, muy agradable para todos los contadores. Bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina. Nuevamente, gracias por la invitación. Igualmente para mí es un honor participar en sus programas. Se trata de temas muy interesantes, temas de actualidad, entonces para mí es todo un honor estar aquí. Qué chévere, mi Nelson. Y mira, cuando yo hago mi presentación y siempre pongo este pequeño currículum que realmente es pequeño frente a todo lo que realmente representan mis entrevistados, en este caso tú, hablamos de experto tributario. No me queda la duda en todo lo que hemos conversado en el ámbito local, en el ámbito internacional. Hemos hablado muchos temas contigo, mi Nelson, las reformas tributarias, hemos hablado temas importantísimos en el contexto tributario local. ¿Qué hay de nuevo en la fiscalidad internacional? Te comento, en uno de nuestros programas de esta semana tuvimos la oportunidad de hablar algo de temas de fiscalidad internacional con una experta que nos visitó desde México. ¿Qué hay de nuevo en la fiscalidad internacional, mi querido Nelson? Sí, pues Cristina, en temas de fiscalidad internacional hay cambios importantes. No olvidemos el último que hubo, que fue muy importante para el Ecuador, fue respecto de la eliminación de del límite de las 50 fracciones básicas desgravadas, que antes estaba limitado a que se podía aplicar convenios, pero solamente hasta este monto. Entonces, es decir, que volvimos a una aplicación automática como teníamos antes del convenio sin restricción. Exactamente, afortunadamente esa es una ventaja muy importante para nosotros, pero no hay que olvidar que detrás de eso tiene que haber una sustancia económica, que es algo que está enfocado actualmente la administración tributaria. Si es que no hay sustancia económica, pues se pone en riesgo toda la transacción. Si es que no se logra demostrar que hay una esencia económica, que hubo un servicio efectivamente prestado, pues puede desconocer la administración tributaria. Y ahí tienes algo que bueno ir topando esto, ¿no? Nosotros sabemos que la utilización de convenios para evitar la doble tributación tenemos más de 22, con una aplicación ya automática, una reforma al artículo 48 de la ley tributaria. Pero tú acabas de decir algo. Hay preocupación también internacional dentro de incluso las BEPS, el tema de la sobreabuso de la utilización de convenios. Y tú acabas de decir algo, el convenio de doble tributación, que lo firmamos de manera soberana, que incluso está después de la Constitución, 425 de la Constitución, tú has dicho algo. No es aplicar un convenio bajo una metodología o queriendo aplicar una planificación fiscal. Hay que utilizarlo en el momento que se debe utilizar, porque hay un pago, tú acabas de decir, real, con sustancia económica, y aplicar bien el convenio. El tema de la realidad económica es importantísimo en toda transacción, pero ¿cómo le podemos explicar a esta audiencia tan yo digo, activa y tan querida de nuestro querido país, y sobre todo cuando tenemos este tipo de expertos que realmente nos hacen en un lenguaje? ¿Qué es esto de la sustancia económica? Que no solo debe ser en transacciones con el exterior, sino locales.
¿Qué es en lenguaje sencillo? ¿Qué es la sustancia económica? Bueno, la sustancia económica viene a ser el hecho de demostrar que efectivamente hay un servicio prestado. Lo has dicho, clarísimo. Es básicamente como cuando nosotros contratamos a alguien que nos haga la contabilidad. ¿Qué hay detrás de eso? Hay todos los libros mayores, hay los estados financieros entregados, hay las declaraciones. Y hay un hombre de carne y hueso. Hay alguien que está procesando todo el tiempo, hay carpetas en las cuales está archivada la información contable. Entonces, bajo ese esquema es en el que se tiene que presentar la información ante el Servicio de Rentas Internas para justificar, pero si de pronto tengo un servicio del cual tengo el contrato, la factura, la liquidación de compras, la retención, el pago, es decir, la bancarización, pero no puedo demostrar que hay informes, que hay cronogramas, que hubo capacitaciones, que la gente vino a Ecuador o que hubo algunas conexiones reales. Si es que no puedo justificar eso, pues difícilmente el Servicio de Rentas Internas me va a aceptar. De la misma manera, cuando hablamos de tema de intangibles, estos intangibles tienen que estar protegidos en la parte legal de la propiedad intelectual. Ecuador, en el caso de Ecuador sería en SENADI, tanto el contrato como el intangible. Quien cobra las regalías debe tener los derechos de uso. Topaste algo interesante. De ese intangible. ¿Qué emoción esta parte que tú acabas de topar? Uno de los principales gastos que yo veo entre partes relacionadas o también independientes, es tema de regalías, que incluso hoy tenemos hasta un límite de deducibilidad. Pero yo el otro día conversaba con alguien en un foro, en unas clases. No solamente es este límite que regresó en este año, sino que lo que tú acabas de decir, esa sustancia económica en el tema de regalías, sea para independientes o no, o relacionadas, el tema de que el bien intangible, bajo una ley orgánica, que es la de propiedad intelectual, el Código del Conocimiento, te pide que esté registrado el activo intangible y el contrato. O sea, esa parte es importante y quiero que, Nelson, lo vuelvas a repetir. El tema de regalías, sea o no con partes relacionadas, para ser deducible, no solamente es el límite que tenemos este año con partes relacionadas. Y bueno, repíteles, por favor, porque has topado un tema que muchas veces no conocemos. Y tenemos la glosa y tenemos el riesgo. Repítelo, mi Nelson, porque has dicho algo súper interesante. Sí, y el tema de intangibles amerita un tratamiento muy importante, porque primero recordemos que la norma señala que si es que el intangible estuvo, digamos, poniendo como ejemplo mi caso, si el intangible estuvo a nombre mío durante los últimos 20 años, haga lo que haga, tenga facturas, tenga contratos, no es deducible. Perfecto, eso está clarísimo en nuestra norma fiscal. Segundo tema a considerar en cuanto a intangibles es que el intangible tiene que estar protegido en SENADI en el caso de Ecuador, y obviamente si es que es del exterior, en organismos del exterior, y quien cobra la regalía debe tener un derecho de uso de este intangible. Así es. Y ahora, ¿qué pasa con el contrato? El contrato también tiene que estar inscrito en SENADI para poder ya tener todo instrumentado. Ahora, un problema que se genera ahí es que la inscripción de estos contratos suele tomar aproximadamente 2 años. Entonces, si yo mañana quiero celebrar un contrato de regalías, no lo voy a poder instrumentar de inmediato, salvo que lo instrumente, pero tengo un riesgo fiscal porque podrían cuestionarme la deducibilidad del gasto por no tener el registro en SENADI. Y mira, qué interesante esto, lo que dice Nelson con toda tu experiencia. A veces, yo siempre les recomiendo a los contadores, a las empresas, tenemos que conocer nuestro marco regulatorio, no solo la norma tributaria, las NIPS, en este caso tenemos una ley de propiedad intelectual, un código además, necesitamos conocer el tema laboral, el tema social, porque a veces el riesgo se nos puede estar yendo de las manos. Tú acabas de decir algo, el tema de intangibles, regalías. Mi querido Nelson, retomando el tema principal de nuestra charla, que es hablemos, convivencia del Ecuador con el mundo entero, necesitamos reglas, ¿no es cierto? Por eso hay organismos tan interesantes como la OCDE, como la ONU, como la CAN, que han dicho, vamos a tratar de generar directrices, vamos a tratar de generar modelos para la aplicación de convenios de doble tributación, en los tratamientos y directrices para precios de transferencia. ¿Cómo nos ves, mi Nelson, en el tema de que Ecuador tiene muchos convenios? Porque tenía la experiencia de estar en un país hermano, hace poco tiempo físicamente dictando un taller, y cuando me decían, Ecuador tiene más de 20 convenios para evitar la doble tributación, decían, wow, sorprendidos, porque decían, nosotros tenemos 4, tenemos 5, pero Ecuador tiene más de 20, wow. ¿Cómo nos ves? Bastante bien, creo que podríamos mejorar todavía, pero creo que el número es bueno, porque tenemos con varios países estos convenios, y
Definitivamente, pues incluso desde el punto de vista de la administración tributaria es muy bueno porque en todos los convenios se incluye una cláusula de intercambio de información. Entonces, si tuviésemos convenios para evitar la doble tributación, digamos, con todos los países, la administración tributaria podría tener información de los contribuyentes. Pero también algo que es global. interesante, mira, justamente lo que tú acabas de decir, cláusulas de transparencia, intercambio de información, los métodos para evitar la doble tributación como tal. Pero mira algo que es interesante, Nelson. Ecuador ahora ha dado pasos avanzados. Tenemos 130 países en los que estamos adheridos con el primer convenio para intercambio de información con los Estados Unidos. Y la gente ya les veía un poquito preocupados, y el último de Punta de Este. Pero mira, estamos en temas interesantes y en convenios de doble tributación. No sé si te ha pasado, Nelson, pero cuando les dices, vamos a utilizar un convenio de doble tributación, las personas piensan que todos son los mismos y que hay que dejar de retener. Claro. Diles, por favor, en esta noche, no son los mismos y hay que asesorarse con los expertos cuando a veces no podemos utilizarlo correctamente. Cuéntanos un poco, Nelson. Cristina, ese punto, ese tip es muy importante. En realidad, en el mercado hay una confusión. Voy a aplicar convenio y se tiene por sobreentendido, mal hecho, que no hay lugar a retención, pero no es así. Hay que revisar el convenio, analizar en dónde debe estar grabado la renta, y hay casos en los que está grabado en los dos países. Lo que sí se pone es límite. Por ejemplo, un caso puntual, intereses, en ciertos convenios dice estará grabado en el país A, pero en el país B se podrá grabar hasta un 5, hasta un 10, hasta un 15. Así es. Lo mismo ocurre con regalías. Entonces hay que analizar el convenio para ver primero cuál es la cobertura, cuál es el tipo de rentas que está cubriendo el convenio, y principalmente si es que hay convenio y la vigencia del convenio, porque tuvimos el caso de un cliente que quería aplicar el convenio, obviamente algo ya ha ocurrido hace un tiempo, pero sucede que el convenio no estaba vigente en ese momento. Entonces incluso la ratificación emitida por Ecuador y publicada en registro oficial es un tema con todos los procedimientos formales. Porque, digamos, si es que hoy se emite una ratificación de la aplicación de un convenio con el país X, pues deberá ser desde cuando el convenio lo diga, más no desde años anteriores. Entonces, primero lo importante es verificar que existe un convenio, la vigencia del convenio, cuáles son las rentas que está cubriendo este convenio, y pues ahí analizar en dónde se debe grabar la renta. Tú lo has dicho, y qué mejor explicación que la que nos pone Nelson en esta noche. No todos los convenios son iguales, ni todos los tipos de pagos que usted haga al exterior. La regla general de pagos al exterior, sabemos, por ejemplo, en servicios, es una retención obligatoria por el artículo 13 de la Ley 8 de Fuente Ecuatoriana, ¿no es cierto? La realidad económica que tú lo acabas de decir, porque dice tiene que ser imputable, generador del ingreso gravable. Y lo más importante, chequee la retención. Si es el 25, será el 25 porque no hay convenio. Si es paraíso fiscal, 37. Y si es 37. Un convenio, lo que tú acabas de decir, verifique el modelo del convenio con el que se firmó, que obviamente se basan en renta, o se basan en fuente, o se basan en residencia. Súper interesante. Aquí viene otro punto importante. Una pregunta que nos han estado haciendo. ¿Cuáles son los requisitos ya para utilizar cualquiera de los convenios? Hablemos, se me viene a la mente España, se me viene a la mente la decisión 578, cualquiera de estos. ¿Qué requisitos? Porque me dicen, Cristina, ¿debo hacer el informe de auditores o solo es suficiente la residencia fiscal, obviamente con las formalidades del 134 del reglamento? Porque aparte de lo que hablamos de la factura, el contrato, la realidad económica, ahora vamos a la formalidad del uso del convenio. ¿Qué necesito? Bueno, lo que dice puntualmente ahora la norma es que se necesita el certificado de residencia fiscal, que tiene que estar apostillado. Eso es lo que puntualmente, ese es el único requisito que pide la norma. Excelente. Ahora, tema a considerar es que se debe tomar en cuenta la vigencia del certificado, porque usualmente los certificados son emitidos en la mayor parte de los países para un año. Entonces, si obtengo un certificado para el 2023 y en el certificado indica que tiene cobertura de enero a diciembre, perfecto, estoy cubierto para las transacciones que voy a realizar en ese año. Me encanta lo que estás diciendo, me encanta este punto, es delicadísimo. Exacto. Pero ¿y qué pasa si tengo el certificado y no tiene la fecha? Pues ya hay un pequeño detalle a considerar. O si es que dice solamente
enero a junio de 2023, si voy a hacer durante todo el año, debo estar consciente que voy a necesitar otro certificado para lo que resta del año, y hay que tomar en cuenta también que dependiendo del país suele tomar un poco de tiempo, ¿no? Primero, que la administración tributaria de ese país emite el certificado, y segundo, la apostilla o lo que dice la norma o consularización, que es un tema que toma tiempo. Excelente. Yo creo que este punto, Nelson, está súper claro. Tome en cuenta esta recomendación. El artículo 48 de la ley tributaria, pues al modificar la aplicación de uso automático, eliminó lo de los auditores externos. Así es. Y necesitamos ese certificado. Pero mire lo que dice Nelson. El certificado tiene que respaldar la residencia fiscal del proveedor del exterior. Porque si usted deja de retener aquí y va a tener tasación en el exterior, tiene que estar vigente su periodo fiscal, porque hay a veces pensamos que el convenio de doble tributación es no retenga. Así es. No van a tributar, pero como su nombre le indica, alguien va a tributar, o la carga compartida, como tú acabaste de decir, en regalíos, dividendos y intereses, que la mayoría de los convenios tienen esta carta compartida. Pero a veces, ¿por qué la gente piensa que el convenio de doble tributación es planificación tributaria? Bueno, digamos que sí puede ser un tema de planificación tributaria, ¿no? Porque hay muchos casos en los que hay contribuyentes que mantienen transacciones, digamos, con Italia y están reteniendo como si fuese Argentina, digamos, con quien no hay convenio. Entonces, sí es importante planificar este tipo de transacciones cuando son con el exterior, porque puede darse dos casos. Una, que haya convenio, lo cual pueda aprovechar los beneficios establecidos en el convenio, o puede ser que sea un régimen preferente, un paraíso fiscal, y deba proceder de manera diferente, tenga que hacer una retención del 37%, si es que es en el caso de servicios. Hay consideraciones en y ahí cuanto lo que a nos partes estás diciendo, relacionadas mientras incluso. se aplique correctamente, exista transparencia, no exista triangulación, está bien. Exactamente. Es correcto. Ese tema, la triangulación, es uno de los puntos que quería topar, es que la transacción tiene que ser dada entre dos contribuyentes que tengan residencia o establecimiento en los países que están firmando el convenio. No es pertinente si es que se establece la transacción entre dos países que tienen convenio, pero el servicio efectivamente está prestado desde un tercer país, o el intangible está ubicado en un tercer país. Ese es un tema importante. Recálcales esta parte porque tenemos norma expresa en pagos al exterior en el artículo 13 y el 30, que no pueden haber pagos triangulados, y los convenios también lo dicen, ¿no? El que te preste el servicio, el que está realmente generando el tema de la propiedad del activo intangible, y entre esos se tendrá que aplicar el convenio, porque el tema de la triangulación es un tema no solamente de que va a tener usted un gasto no deducible por no tener la retención, incluso tenemos sanciones de carácter penal. Así es, exactamente. Qué interesante. Es un tema importante. ¿Qué convenio te gusta más aplicar? ¿Los de la sección 578, los convenios de la OCDE, los convenios de la CAN, los convenios de la ONU, o los modelos propios? Porque los últimos convenios son modelos propios. ¿Cuál te gusta más? ¿Fuente o residencia? A veces a mí me preguntan eso. ¿Qué modelo? ¿Fuente o residencia? El de fuente. Sin duda el de fuente, porque es en donde se genera la transacción, ahí es donde debería grabar impuesto a la renta. Si siguiéramos eso incluso para el tema de negocios electrónicos, si ubicamos la fuente... sería una maravilla. Sería cumplir el pilar, sin restricción, cumplir el pilar número 1 de las BEP 2.0, que es una belleza. Sí, por ejemplo, en el caso de México, justamente lo que estábamos conversando es que ellos verifican si es que el rango de las IPs, es que esto es el descarte. Si es que es de México, se tributa ahí. Se tributa ahí. Y mira que un ejemplo que yo ponía el día sábado, le decía, bueno, ¿dónde se tiene que tributar estos países, estos grandes países yo digo, estas multinacionales tan gigantes, que usted se le viene a la mente Facebook, se le viene a la mente todas estas plataformas digitales, y uno se pone a pensar, ¿dónde se debería tributar? Y ahí tenemos esta maravilla, estos lineamientos de la OSD, en este caso, pues esto de las BEPS, las BEPS 2.0, lo que tú acabas de decir, en el país del receptor del servicio. Y si no puedo, llegar hasta el IP, que es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Qué interesante. Entonces, siguiendo, me inclino por los que están basados en fuente, y el que menos me gusta
es el de la decisión 578. Pero es bonito. Es un tema bastante particular, sobre todo por el artículo 14, que deja mucha servicios subjetividad. Asistencia técnica contra servicios empresariales. Exactamente, por el hecho de que indica de que se considera que la fuente del ingreso se dará en el lugar en el cual se registra el gasto, salvo prueba en contrario. Entonces ese salvo prueba en contrario es muy subjetivo, difícil de demostrar. Así es, y te comento, Nelson, que dentro de las mayores dificultades que tiene la decisión 578 es a veces esa línea finita en saber si es una asistencia técnica o un servicio empresarial, y ha habido conflictos, ha habido glosas, ¿no? Pero también algo interesante, yo coincido contigo, a mí me gusta la fuente. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, subdesarrollados, en vías de desarrollo, que importamos más de lo que exportamos, qué mejor que la carga fiscal se quede en nuestro país. Así es. O sea, yo coincido contigo, me encanta. Me apasiona el tema de convenios. Cuando planificábamos esta entrevista, decía convenios de doble tributación muy bien aplicados, muy bien entendidos y muy bien asesorados, porque también a veces nos toca asesorarnos, ¿no, mi querido? Cuéntanos un poquito y digámosles a nuestros televidentes, no aplique empíricamente. ¿Cómo sería esto? Sí, es importante analizar los convenios, como decía hace un momento, verificar el contexto íntegro del convenio. No sé, incluso si es que ya tenemos identificado, yo que sé, el artículo 14 de la 578 que establece sobre honorarios, igual hay que revisar todo el acuerdo, porque hay cláusulas adicionales de no discriminación, métodos para evitar la doble tributación, algunos que se basan en el método de imputación. Exactamente. Entonces sí es importante analizar todo el contexto del convenio y sobre todo basarnos mucho en cuál es la realidad económica, es decir, en dónde se están prestando los servicios. Si sabemos que, por ejemplo, un caso puntual, si estoy aplicando una transacción de reembolso con Brasil, pero el gasto efectivo fue nuevamente con Argentina, no puedo aplicar el convenio, porque si bien es cierto, el intermediario está en Brasil, pero con Argentina, que es la transacción real, no hay convenio. Y el convenio que hay es un convenio no para renta, que es solo importante. Temas de patrimonio. Así es. Y aquí tengo algo que tú acabas de decir, por eso el tema de reembolsos es un tema que al fisco le preocupa mucho, porque a veces te hago o no te hago la retención. El tema de reembolso siempre ha sido un tema, yo digo, de análisis. Yo les decía el otro día, ¿dónde encuentro los convenios? Porque a veces dicen, ¿dónde me bajo? ¿Qué les podríamos recomendar? ¿Dónde encuentran todos los convenios? Bueno, primero la información está en la página del Servicio de Rentas Internas. Hay una sección de fiscalidad internacional en donde está todo, hay algunas guías, resoluciones importantes que se puede encontrar y también los propios convenios, ¿no? Entonces, es información que está a la mano y lo podemos analizar en cualquier momento. Y tú acabas de decir esto, es pública, conocimiento. Y además, pues, el fisco los ha puesto a todos los convenios en su página de Fiscalidad Internacional, que es bastante buena, bastante buena. Yo la veía el otro día con una persona, mi querido Nelson, del exterior, y me decía, guau, mi administración fiscal no me pone tanta información. Le digo, mira cómo estamos avanzados en todo. Qué maravilla. ¿Qué les recomendarías a nuestros contadores, a nuestros empresarios, en este reto de entender ya la fiscalidad internacional? Porque a veces nos basamos mucho en el impuesto local, que está bien, porque tenemos que cuidar riesgos. Pero ¿qué les dirías? El Ecuador hemos avanzado en fiscalidad internacional. ¿Qué nos recomiendas, mi querido Nelson? Sí, hemos avanzado bastante y creo que en los próximos años posiblemente ya veamos más cosas de BEPS. Entonces hay que capacitarnos, hay que prepararnos, hay que leer, hay mucho que leer, hay que revisar los convenios, hay que revisar los 15 pilares de las BEPS, es un tema importantísimo. Así es, las 15 acciones. Entonces, la capacitación para los profesionales de la contabilidad es un tema primordial, porque si no nos capacitamos y nos quedamos en el mundo pasado, pues simplemente vamos a generar contingentes a quien estamos asesorando. Se nos ha traído otra vez el tiempo volando. Quisiera que les mandes un mensaje, una despedida a toda la gente que te quiere mucho y que siempre está pendiente de nuestros programas. Por favor, despídete, mi Nelson, el tiempo otra vez volando. Bueno, primero, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues estar más seguido en sus programas
Y para todos los televidentes que nos siguen, pues igualmente gracias por seguirnos. No olvidemos en capacitarnos, posiblemente tengamos muy pronto algunas reformas tributarias que no sabemos si van a salir o no van a salir. Hay que hacer análisis. Sí, exactamente, pero cuando salgan es importante revisar, preparémonos, eso es lo que nos da valor como profesionales. Si es que nos quedamos en el mundo pasado, si no nos capacitamos, pues simplemente nos vamos deteriorando, vamos perdiendo valor. Entonces nuestro reto como profesionales en el mundo tributario, en el mundo contable, es siempre estarnos capacitando. Muchas gracias y una buena noche. Qué maravilla haber tenido esta noche a un experto, pero sobre todo la sencillez. A mí me encantan los profesionales que saben mucho, pero que son muy sencillos en compartir sus conocimientos. De mi parte, un programa más de tributación de hoy y nos volvemos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.